E então vamos a ver agora em la carta de Efésios. Les pido que abram sus Bíblias em Efésios capítulo de número 5. Efésios 5, 18 hasta 21. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Mas bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Sometiéndose uno al otro en el temor de Cristo. Oremos una vez más. Querido Señor, necesitamos tu Espíritu Santo aquí en este momento, para llenar nuestro corazón con tu presencia, Señor. Ayúdame, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a exponer su palabra de una manera comprensible. Ayuda a mis hermanos a compreenderem también tu palabra, Señor. Y así que tu Espíritu Santo haga una obra muy hermosa entre nosotros hoy día, para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos y hermanas queridas, nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales. La Biblia nos enseña que cuando Dios creó a nosotros, sopló en nosotros y pasamos a ser como que alma viviente. Este soplo de Dios en nosotros es con que nuestra vida pudiera comenzar, tener un inicio. Y su Espíritu entonces pasó a habitar entre nosotros, en nosotros, y nos hizo como su imagen y semejanza. Por eso que la Biblia diz que somos criados, ou fuimos criados a la imagen y semejanza del Señor, porque somos como Dios, seres espirituales, como Dios é. Lo que pasa es que con la caída, por medio de nuestros primeros padres, mucha cosa se perdió ahí. Mucha cosa se perdió en este tiempo. En nuestro corazón, especialmente este espíritu que recibimos como soplo de vida, también se corrompió. De manera que antes el espíritu que nos hacía como que a la imagen semejanza del Señor y nos acercaba de nuestro Señor, de nuestro Dios y Padre, ahora corrompido, este espíritu corrompido nos aleja de Dios, nos alejó de nuestro Creador. Y naturalmente nacemos con la tendencia de vivirmos cada vez más lejos de Dios. Mira algunos textos que nos enseñan la palabra de Dios. David, hablando eso en el Salmo de número 51, versículo 5, nos dijo: he aquí, en maldad he nacido, y en pecado me concebió mi madre. ¿Cómo que yo y tú nacimos? En maldad, en pecado. E isso significa que
nuestra vida iba siempre lejos del Señor. No podríamos elegir nada para nos acercar de la presencia del Señor. Fue justamente por eso que el apóstol Pablo nos dijo que nosotros nacimos o estábamos en una relación muy alejada del Señor, cuando nos enseñó en capítulo 2 de Efesios la realidad en que estábamos. Mira, en el capítulo 2 de Efesios, que nos dice: en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Esta era nuestra condición antes que el Señor nos alcanzara por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu que estaba en nosotros nos alejaba de Dios, hacía con que nosotros estuviéramos siempre metidos con las cosas que Dios condena. Así es la realidad de aquellos que están en la desobediencia, lejos del Señor. Ahora, por misericordia, Pablo también nos enseña, cuando escribió a los Gálatas, que Dios a su tiempo envió su Espíritu a nosotros. Porque si ahora somos hijos de Dios, también recibimos de Dios su Espíritu Santo, que nos hacen hijos. No somos más hijos de la desobediencia, no somos ahora más esclavos del pecado, somos ahora hijos de Dios. Y tenemos también su Espíritu Santo en nuestro corazón. La misión de Dios es justamente esta: traer su Espíritu Santo de regreso al corazón humano, para que pueda rehacer la imagen de Dios que se perdió por causa de la corrupción. Ahora tenemos este Espíritu que nos hace volver a nuestro Señor, a nuestro Padre, restaurando la imagen que fuera dañada por el pecado. Esta es la condición de los hijos de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que nuestras acciones y reacciones reflejan la espiritualidad que tenemos. Eso es muy importante. La manera como elegimos vivir refleja la espiritualidad que tenemos. Si el espíritu que habita en mí es el espíritu de este mundo, que aleja el hombre de Dios, o es el Espíritu Santo que me hace vencer el pecado y me acercar del Señor. Mi vida, mis palabras, la manera como vivo todos los días, dice qué espiritualidad yo tengo. Les doy algunos ejemplos aquí para que piensen en la vida práctica. Mira, quando que um cônjuge traiciona al outro, se não é cristiano, se vive segundo o espírito deste mundo, que vai a pensar? Não passa nada, eu posso hacerlo, não me preocupo com isso. Agora, se tem o Espírito Santo de Deus, que vai a pensar? No puedo traicionar mi cónyuge, porque eso primero, yo estaría me volviendo contra mí
mi criador. Y también estaría traicionando mi familia. Yo no puedo hacer eso. El Espíritu no permite que se quede tranquilo con una realidad como esta. El novio que tiene relaciones sexuales con su novia antes del matrimonio, si no es creyente, dice, no pasa nada. Tranquilo, yo puedo hacer eso cuando quiero. Nadie vai a proibir-me. Ahora, si tiene el Espíritu Santo de Dios, piensa, no puedo caminar de una manera que no agrada al Señor, contra los principios de Dios para mi vida. La palabra de Dios es mejor que la búsqueda por placeres de la carne en este mundo. Y yo sé que todas las cosas tienen su tiempo determinado para mi vida. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, no se queda tranquilo haciendo lo que Dios reproba. El empresario que practica actos ilícitos para ganar dinero, se queda tranquilo y dice, no, lo que importa es que yo gane más dinero posible. No importa si no soy honesto en mi vida, no me importa si yo estoy teniendo provechos ilegales en la vida, no importa, lo que importa es que yo tenga lucros. Ahora, si es un empresario cristiano, vai a pensar, lo que importa primero es si Dios está siendo glorificado por medio de mi trabajo. Eso es lo que importa, porque el Espíritu Santo no permite que el Hijo de Dios se quede tranquilo ante el pecado. No vamos a quedarnos tranquilos. El Espíritu será como que alguien el tiempo todo recordándonos de que lo que estamos haciendo no es bueno, es malo, es una afrenta contra el Señor. Y así buscamos no vivir como esclavos del pecado. Fuimos liberados para vivir para la gloria del Señor. Y entonces el apóstol Pablo nos enseña en este texto aquí, en el versículo 18, por medio de una ilustración de esta verdad preciosa para nuestra vida. Mira aquí en el versículo 18, nos dijo para que nosotros no debemos ser llenos del vino. ¿Por qué está ocupando esta figura de imagen para nosotros? No se embriaguen con vino. Es justamente, hermanos, porque el exceso de alcohol llena al individuo de valentía. ¿Crees eso? Puede ser que un individuo, si está sobrio, no tiene tanta valentía para decir o hacer ciertas cosas. Pero cuando se llena de vino, se llena de alcohol, tiene como que valentía para poner afuera las maldades de su corazón. Habla cosas que estando sobrio no hablaría. Hace cosas que como sobrio no haría. Entonces ahora tiene una valentía porque algo fue puesto en él y lo llenó de valentía para hacer lo que estaba lleno su propio corazón. El apóstolo está diciendo que si nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a salir de nosotros? Sino cosas que vienen del Señor. Por eso que es como que algo de un lado que te lleva siempre para lejos del Señor,
y por otro hay una propuesta muy mejor. Se llene del Espíritu Santo de Dios, porque ahí usted va a reflejar quién te domina, quién está dentro de usted. Es de eso que tienes que llenar su vida, del Espíritu Santo de Dios. Y ahora podemos preguntar, ¿cuál es la evidencia de que yo soy una persona, un creyente lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Hay alguna manera de pensar, de evaluar eso en la vida? ¿Hay alguna manera en que podemos descubrir si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios? Y ese texto nos ayuda, porque la manera de percibirmos eso es cuando tenemos una vida de santidad. Una vida de santidad. Ese es el único punto de nuestra prédica de hoy día, con algunas aplicaciones. Una vida de santidad es la manera de sabermos si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. E digo isso, primeiramente, basado em la mesma terminologia bíblica que temos aí. Que recebimos do Senhor? Su Espírito Santo. Su Espírito que é santo. Ser santo significa ser puro, livre de mancha, estar absolutamente apartado para Deus. Então, se o Espírito Santo é assim, apartado completamente para Deus, então, o propósito de sua presença em la vida del creyente que é, sino hacerlo separado para Deus, em toda a sua vida, em todas as áreas de sua vida, é llevarlo a vivir para a glória del Senhor. Este Espírito Santo que pode llenar su coração, esteja seguro de que vai ajudá-lo a vivir de uma maneira que agrada ao Senhor. Lo afirmo isso também sobre a base do propósito de Deus enviar su Espírito Santo a nós outros. ¿Para que Deus lo enviou a nosso coração? Em Hechos capítulo 1, versículo 8, nos diz que, pero recibirán poder quando o Espírito Santo haya venido sobre ustedes, e me serão testigos em Jerusalém, em Judea, em Samaria e até lo último de la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios enviar su Espíritu Santo a nuestro corazón? Hacernos testigos de Él, testigos vivos de Él, para proclamar las grandezas de Dios en este mundo. Entonces, si usted es lleno de este Espíritu Santo de Dios, eso se manifestará a través de su vida. Usted vai ter uma conduta moral que Deus aprova. Sua ética será centrada em la palavra de Deus. Isso vai atrair um impacto neste mundo em que vivimos. Todos lo saberão que você serve a um Deus que é santo, porque você procura viver de uma maneira apartada para seu Senhor. Uma vida de santidade se demonstra todos os dias, através de todo o que elegimos hacer, hablar, pensar e viver neste mundo. Vemos isso a partir de agora de três maneiras muito práticas que quero mostrar com base no contexto que está muito cercano ao texto em que estamos estudando hoje dia. Há três coisas que antes Pablo falou com esta gente aqui, para chegar onde chegamos e estamos estudando. Ele mostrou como que esta vida de santidade se apresenta como uma maneira de mostrar que os crentes estão llenados do Espírito Santo de Deus. Então, uma vida santa se manifesta quando hablamos todo o que glorifica a Deus.
Primeiro tem que ver com sua forma de hablar. Tem que ver com sua forma de hablar, porque esse texto nos diz que nós devemos hablar de uma maneira distinta. De uma maneira distinta. O versículo 9 destaca este aspecto del habla. Não podemos falar de qualquer maneira. E isto está relacionado com o que nos ensinou um pouco antes, em los versículos 3 e 4. Mírenlos aí. Capítulo 5 de Efésios, versículos 3 e 4 nos dizem: pero la inmoralidade sexual e toda impureza ou avarícia no se nombren más entre ustedes, como corresponde a santos, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. En el versículo 4, lo que está descrito ahí tiene que ver con la maneira que elegimos hablar en este mundo. Porque todo que é indecente é moralmente reprobable ante Deus. Lo que Deus abomina para a vida. E muitas vezes esto é lo que ocupa a boca de muitos. Coisas que Deus não aprova. E sabes que nós vivimos em um tempo donde muitos pecados estão sendo normalizados como que alguma coisa, como que perturbações emocionais, por causa de uma maneira de falar. Te cuento um exemplo muito prático sobre isso. Hoje em dia, se uma pessoa é um pouco dura, não tem temperança em sua língua, e se molesta por pouca coisa, e começa a falar de uma maneira muito brava com o outro, vai dizer que isso não é porque ela é pecadora, não é pecado, é porque sou uma pessoa temperamental. A psicologia moderna cambiou os términos de hoje em dia. Não, tem que tomar cuidado quando se acercar a mim, porque se me molesta, vou começar a falar de uma maneira que vai te ferir, te herir. Então, cuidado comigo. Pero isso não é porque sou pecador, isso é por causa de meu temperamento. Sou uma pessoa temperamental. E muitas vezes minha boca vai falar uma coisa que eu não quero. Vai herir a você. Pero isso passa. E não has procurado cambiar-te? Não, é porque isso não se cambia. Hace parte de meu temperamento, não te das conta? A psicologia moderna ha predicado isso em nossos dias. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida sino ayudarnos a poner en orden todo que el pecado ha desordenado en nuestra vida? Incluso la manera en que hablamos. Incluso la manera en que hablamos. No, pastor, pero usted no sabe, yo fui criado en una familia que siempre habló así. Entonces, por eso que yo me porto desta maneira. El Espíritu Santo viene justamente para cambiar eso. Porque antes, quando usted era dominado por el espírito del mundo, eso podría ser normal. Pero como hijo de Dios, eso no puede ser más normal. Sus palabras, como nos dice el versículo de número 19, dice: hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando, alabando al Señor en su corazón. Eso no significa, hermanos,
que usted tiene que vivir todo el tiempo de su vida, en su trabajo, en su casa, cantando canciones. No significa eso. Significa que sus palabras tienen que ser temperadas, sus palabras tienen que tener sabiduría, ser llenas de sabiduría, conducidas por el Espíritu Santo de Dios, de una manera que todo que usted vaya a hablar tenga relación directamente con la revelación de Dios para nuestra vida y vaya a bendecir la vida del otro. Hay que cuidar de las palabras. Hay que cuidar. Por eso que el salmista nos dijo: pon, oh Señor, guardia a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Si usted tiene problemas con su manera de hablar, tiene que hacer esta oración como el salmista. Si tiene el Espíritu Santo de Dios, estoy seguro que te va a ayudar. Porque esto es un mandamiento del Señor para nosotros. ¿Cómo usted está hablando últimamente en su vida? Una vida santa se manifiesta cuando hablamos lo que glorifica a Dios. Segundo, una vida santa se manifiesta cuando somos sumisos a la palabra de Dios. Sumisión a la palabra de Dios. Mira los versículos 8 hasta 12 del capítulo 5 de Efesios. 8 hasta 12. Porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Señor. No tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denuncíenlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Sumisión a la palabra de Dios. Eso es un desafío a nosotros en los días en que estamos viviendo. Entendemos que la palabra de Dios es que repreende nuestra vida, corrige nuestra conducta, ayúdanos a vivir para la gloria del Señor. Pero la posmodernidad ha revelado un enemigo que impide que nosotros avancemos en obediencia a la palabra de Dios. Hay hoy día como que un rechazo a esta palabra. Hubo un tiempo ahí, a unos 30 años atrás, la palabra de Dios y los preceptos de Dios, los mandamientos del Señor, eran suficientes para determinar la manera como la gente debería vivir. La voz de Dios era obedecida hasta por los no creyentes. Por quien no era cristiano, obedecía muchas cosas. Hoy día, hasta los cristianos rechazan la palabra de Dios y buscan otra fuente que pueda guiar sus vidas en este mundo. Hay un rechazo. Eso es muy malo. Lo escuchamos aquí hoy día en el momento misionero como está en Europa, un lugar donde envió misioneros para muchos otros lugares. Y hoy día necesita que la gente vuelva ahí para enseñar la palabra y todavía no la quieren. Rechazan la palabra de Dios. Eso es terrible. Hemos estudiado en nuestro ICOS, quien está en día con los estudios,
ha pensado sobre um tema como que o aborto e o evangelho? Estamos aprendendo o que nos diz o evangelho desta prática aí. Mientras a sociologia moderna ha enseñado que o aborto se trata como que uma situação de saúde pública, a palavra de Deus nos dijo claramente que isso se trata de asesinato. Porque lo que tiene en el vientre de la mamá de una mujer embarazada es una vida. Y nosotros no tenemos el derecho de decir para este niño ahí, mira, porque usted fue hecho de una manera indeseada, no tiene que vivir. No tenemos ese derecho. Pero há muitos creyentes que estão aprobando isso, dizendo, não, pero não pode meter a Bíblia em todo, não pode meter a religião em todo. Hermanos, como podemos ser neutros em la maneira de viver? Como podemos não involucrar nossa fé com a maneira que elijo viver neste mundo? Aunque você não quiera involucrar sua fé, de uma maneira ou outra, sua espiritualidade estará presente aí. Somos seres espirituais. Demonstramos qual é o tipo de relação que temos com o Senhor, de acordo com as coisas que elegimos em la vida. Demonstramos se estamos em uma relação de amistad com o Senhor ou se somos inimigos do Senhor. Se aprobamos o que Deus aprueba, demonstramos que espiritualidade nós temos. Não é possível ter duas vidas, uma vida cristiana em alguns momentos, e então, depois, em meu trabalho, em meus estudos, eu sou uma pessoa autônoma. Não posso trazer minha fé para meus estudos, não posso trazer minha fé para meu trabalho. Isso não pode passar em momento nenhum. Nossa fé nos acompanha sempre e determina a maneira como vivimos neste mundo, como estudamos, como trabalhamos, como nos relacionamos. É por causa da fé. A fé cristiana deve influir diretamente em nossa vida pública. Totalmente. Vivimos para a glória do Senhor. Não importa o que hacemos. Sumisión a la palavra de Deus em um tempo onde a palavra de Deus é rechazada. Pero a evidência de que somos llenos do Espírito Santo de Deus é tendo uma vida santa em submissão a la palavra de Deus. Finalmente, hermanos, uma vida santa se manifesta também através de uma evaluação sincera do próprio coração. Como está seu coração ante Deus? Você tem esta prática em sua vida de evaluar a si mesmo ante a palavra de Deus? Você tem o costume de perguntar, Senhor, mira como estamos. Como estamos, Senhor? Como estou eu ante tu en esta semana? A vezes, o momento de confissão em la igreja parece que não passa de um ritual para muitos. E o propósito não é esse. Nós estamos simplesmente llenando uma parte de nosso culto aqui, quando ponemos a confissão como parte dele. É um momento para que você se ponga ante Deus e pergunte isso: como estamos, Senhor? Como está meu coração ante sua presença?
¿Cómo está mi vida? La manera que vivía en esta semana. ¿Qué dices tú a mí, Señor? ¿Hay algo que debo rechazar en mi vida? ¿Hay algo que debo abandonar? ¿Hay algún pecado que debo confesar? ¿Hay alguna decisión que debo tener ahora? ¿Cómo estoy yo en su presencia? El insensato que no tiene el Espíritu Santo de Dios no se preocupa en hacer una evaluación honesta de sí mismo. No evalúa sus caminos a la luz de la palabra de Dios. Me gusta mucho y pido que ustedes puedan ver en el Salmo 119, versículos 9, primero. Salmo 119, versículo 9, primeramente. El salmista nos ayuda a entender cómo debe ser la evaluación de nuestro corazón por medio de la pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo que podemos tener un camino agradable al Señor? ¿Cómo yo puedo tener certeza de que Dios está contento con mi vida? Y la respuesta es: con guardar tu palabra. ¿Cuál es el elemento, la herramienta que hace nuestro camino ser aprobable ante Dios? Su palabra. Y yo tengo que mirar a mi camino por medio de la palabra para entender si mi camino está en acuerdo con la palabra o no. Más que eso, es la palabra de Dios que va a ayudarnos a corregir todo que necesita. Por eso que en el versículo 11 continúa diciendo: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué yo guardo la palabra de Dios en mi corazón? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Si usted está lleno de la palabra de Dios, estoy seguro de que va a alcanzar una vida de santidad. Porque en momentos cruciales, en momentos decisivos, usted va a elegir la sumisión a esta palabra. Va a evaluar su corazón y decir: yo necesito al Señor siempre. Yo no quiero meterme con el pecado. Yo no quiero meterme con lo que Dios reproba. Yo quiero tener una vida santa en la presencia de mi Señor. Una vida santa. Así que termino preguntándote, hermanos: ¿puedes decir usted que está lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Puedes decir eso? La manera como hablas, su sumisión y amor a la palabra de Dios, su honestidad en evaluar su propio corazón. Eso está demostrando que tienes una vida santa, apartada para nuestro Señor. ¿O hay algo que necesita arreglar? La santidad es el medio por el cual demostramos quién ha llenado nuestra vida y quién nos domina. Hoy es un día oportuno para que tomes esa decisión de ser creyente lleno del Espíritu Santo de Dios, para que tus palabras glorifiquen a Dios, de ser sumiso a los preceptos del Señor,
y de ser sincero en evaluar tu corazón a través de los mandamientos del Señor. Eso nos lleva a Cristo también. Nos habla sobre nuestro Señor Jesús, que vivió una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Qué hermosa es la vida de nuestro Señor. Qué linda. Porque el profeta Jeremías nos dijo que él fue como una oveja muda al matadouro, sin palabras. No hablaba nada y podría decir cosas muy malas para quien lo estaba matando. Pero nos dijo que no se hablaba nada. Mira que domínio próprio. Mira que sumisión al Señor. No cometió pecado con su boca, ni siquiera en la cruz. Además de eso, en el camino de la cruz, demostró completa sumisión a la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. Tu voluntad es mejor, aunque sea la cruz. No lo haga mi voluntad ahora, que no sería eso. Hay cosas que usted puede no querer pasar en su vida. Pero con Jesús usted puede decir eso. Aunque yo no quiera pasar por eso, yo puedo pasar si su presencia está conmigo. Yo puedo sufrir. Nuestro Señor venció la muerte para darnos la esperanza de que aquellos que buscan una vida de santidad en esta vida vivirán la eternidad con el Señor, libres de la influencia del pecado. Hoy día estamos luchando contra el pecado, pero habrá un día en que esta lucha se acabará, porque estaré en la eternidad con mi Señor, y allá el pecado no puede pasar, el pecado no estará presente. Yo estaré completamente liberado de esta realidad. Mientras no llego en este día, voy a continuar luchando en la fuerza del Espíritu Santo de Dios, para que yo tenga una vida de santidad agradable a mi Señor. Que Él te ayude, hermano, para que usted sea una casa muy hermosa para el Señor, para que usted sea una casa llena de la presencia del Señor por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué le parece orar por eso ahora? ¿Qué le parece usted ocupar un poco de tiempo ahí en la presencia del Señor y evaluar su vida y su corazón? Haga eso. Te doy algunos minutos para que pueda ser honesto en la presencia de nuestro Señor. Senhor amado, graças, Senhor, porque tu palavra sempre termina com esperança a nós outros. A esperança que tu evangelho traz para nosso coração hoje dia é que se confessamos nossos pecados com sinceridade de coração, recebimos tu perdão, Senhor. E tu Espírito Santo puedes animar-nos de novo, renovando
su imagen en nosotros. Llena mi vida y mi corazón, Señor, con su presencia, con su Espíritu Santo. Llena mis hermanos, Señor, con su presencia, con su Espíritu Santo. Para que seamos una iglesia que ocupa la boca, Señor, para hablar de tus maravillas, para cantar tu bondad, tu fidelidad, tu amor, Señor. Ayúdanos para que seamos uma igreja com a boca llena desta palavra para predicar ao outro, para bendecir a vida do outro. Ocupa-nos, Senhor, para tu honra e glória. É isso que te pido por mim e por mis hermanos aqui, en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.